Hola a todos, somos el grupo 3 y hoy vamos a hablar sobre Platón. Nuestros integrantes son Obed Vladimir Coelho Alves, Emerson Mamani Peyo Mamani, Lice del Pilar Chureguaraya, Victoria Betzel López y Talesca Quiroz. Ahora sí, vamos a ver la biografía de Platón. Bueno, nuestro amigo Platón nació en Atenas en el 427 antes de la era común y murió en el 347 antes de Cristo. Fue un filósofo griego y junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles son considerados los tres grandes pensadores en lo que se basa toda la tradición filosófica europea o occidental. En el año 387, Platón fundó una escuela de filosofía situada en las afueras de la ciudad de Atenas, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de Academia. La Academia de Platón fue como una especie de secta de sabios organizados con sus propios reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, su propia biblioteca, sus aulas y sus seminarios especializados. O sea, más o menos como la UPT. Y esta academia fue el precedente y modelo para todas las modernas instituciones universitarias. Escritos. Los escritos de Platón presentan dos características principales. La primera es que la inmensa mayoría de su obra está escrita en forma de diálogo. Y la segunda es que a lo largo de su vida, Platón reelabora su doctrina, por lo que es conveniente dividir su producción filosófica en etapas diferenciadas. De las muchas divisiones que se han hecho de su trabajo, del de Platón, hemos escogido la realizada por Francis MacDonald Carnot, un filósofo inglés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que distingue tres periodos generalmente aceptados. El problema general. Aquí es donde Platón continúa la obra de Sócrates, de la rehabilitación de la moral, ¿no?, que inició su maestro. Sócrates estaba convencido de la posibilidad de hallar definiciones universales para todos los conceptos, en el universo, como verdades inmutables que se podrían aplicar a todo. Platón acepta esta posibilidad de su maestro, pero se diferencia en creer que tales definiciones universales no pueden ser obtenidas por inducción a partir de probar estas ideas en casos particulares, pertenecientes al mundo sensible, ni ser aplicadas a ese mundo sensible, que está sujeto a un constante cambio, a un continuo fluir, y como había señalado Heráclito. Es por esto que si Sócrates estaba en lo cierto al suponer que existían esas definiciones mediante las cuales expresamos la verdadera esencia de todas las cosas, y hay que recordar que Platón también creía esto, entonces tales verdades habrían de existir como realidades inmutables, independientemente, por lo tanto, del mundo sensible y cambiante. Esta suposición originaba dos problemas fundamentales. La primera es: ¿hay evidencia de que existan esas esencias inmutables que expresamos en la definición?
Y el segundo problema es que si existen, ¿cómo podríamos conocerlas? ¿Cómo podría ir nuestra mente más allá de las experiencias, salvando el abismo que hay entre el mundo sensible y el cambiante y el mundo en las que están esas esencias inmutables y eternas, a lo que posteriormente Platón las llamará ideas? Entonces lo que nos damos cuenta es que tanto Platón como Sócrates estaban seguros de la existencia de verdades universales. Sin embargo, Platón, a diferencia de su maestro, creía que estas verdades tenían existencia real, sí, pero separada del mundo sensible. Él decía que había un mundo perfecto, que era distinto al mundo sensible. Este era el mundo de las ideas. Así, Platón abre un dualismo entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, que va a impregnar todo su pensamiento filosófico. Y la teoría de las ideas, pues, se convierte en el núcleo central de la filosofía de Platón. A continuación, mi compañero Emerson continuará con la exposición. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la mitología platónica. En primer lugar, vamos a hablar sobre el mundo de las ideas. Platón consideraba las ideas como la esencia de las cosas, es decir, que todas las cosas habían sido formadas a partir de qué? A partir de prototipos, moldes, paradigmas a los que él denominaba pues ideas. Un ejemplo claro es que no existiría la mesa si no habría la idea de mesa. Y a partir de ello nos narra la existencia de dos realidades. Por un lado está el mundo inteligible y por otro lado está el mundo sensible, ¿no? El centro de la filosofía de Platón principalmente se centraba en lo que era el dualismo mitológico, y a partir de ello surgen las diferentes teorías filosóficas de Platón. La alegoría de la caverna o mito de la caverna. En este mito, Platón nos muestra y nos narra y pone como ejemplo que unos prisioneros fueron encadenados desde pequeños dentro de una caverna, ¿no? La única realidad que ellos tenían era lo que estaba enfrente, puesto que ellos no podían moverse, puesto que estaban encadenados de pies y de cuellos. Detrás de ellos había un fuego, y en medio del fuego y los esclavos había una pared. Y por medio de esa pared pasaban personas llevando animales, cosas, objetos. Para los prisioneros, la única realidad que ellos tenían eran las sombras, puesto que ellos pensaban que esto era la realidad absoluta. Y no se daban cuenta que en sí estos no eran más que el producto de lo que generaba el fuego en sí, ¿no? El fuego generaba estas sombras de acá. Un día uno de ellos es liberado y al salir de la caverna se da cuenta de la verdadera realidad, que en sí las sombras no eran la verdadera realidad, sino que en sí estos eran la verdadera realidad. Al salir de la cabaña, por un momento es cegado por la luz del sol, pero luego de un rato puede ver la verdadera realidad y se da cuenta que gracias al sol puede ver todo esto y lo considera como algo máximo. Y en este caso, Platón nos muestra, ¿no? Nos muestra los dos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo sensible, que era captado por los sentidos, y por un lado está el mundo inteligible, ya estaba más basado la verdadera realidad, la realidad absoluta, la realidad que se conoce. Y ahora vamos a ver el dualismo mitológico. Platón nos muestra dos mundos. Por un lado está el mundo sensible y por otro lado el mundo inteligible. El mundo sensible era todo aquello que nosotros podíamos captar por los sentidos. Y en cambio el mundo inteligible está basado principalmente en la razón a través de las ideas. Platón consideraba el mundo inteligible como la realidad absoluta, lo verdadero.
y el mundo sensible como algo de una imitación de lo que era el mundo inteligible. En el mundo sensible, Platón nos dice que esto principalmente eran las cosas materiales, era el conocimiento sensorial que nosotros podíamos captar a través de los sentidos. Por ejemplo, acá podemos ver con la vista lo que es la mesa, las casas, el contigre. Y se decía que es mutable. Es mutable porque al pasar los años cambia su forma. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una mesa. Esta mesa a lo largo de los años va a cambiar y va a llegar a una posible destrucción, posible una pérdida, se desaparecen. Y es temporal, puesto que esta mesa no siempre va a ser, en lo físico no siempre va a ser mesa, porque con el tiempo va a perder su forma y con el tiempo va a desaparecer. Es decir, que también nacen, duran, mueren. En este caso, por ejemplo, este tiene acá, nacen, duran un buen tiempo y con el tiempo también desaparecen. Y está en un continuo devenir. ¿Qué quiere decir esto? Está en constante cambio. En el mundo inteligible principalmente se basaba en el mundo de las ideas. La idea se basaba principalmente en lo que es la razón. En sí las ideas son eternas porque permanecen en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la idea de belleza, esta idea va a permanecer en el tiempo. Siempre va a existir. Y son invisibles puesto que no la podemos ver. Y es inmaterial porque tampoco nosotros lo podemos tocar. Y es inmutable porque por más que pasen los años una tras otra, nunca va a cambiar. La idea va a seguir siendo la misma. Y son únicas y se consideran absolutas. Absolutas porque se consideran verdades absolutas. Se consideran lo más importante, lo primordial. Y son inmóviles porque no se mueven. Esa es una idea, está dentro de nosotros. Y ahora vamos a poner un ejemplo con respecto a lo que son los dos mundos, ¿no? El mundo sensible y el mundo inteligible. Y vamos a tomar la idea de belleza. En la imagen nosotros podemos ver a una chica claramente con un aspecto bonita, linda, lo que nosotros podemos llamar la idea de belleza. Al pasar los años, esta chica ya no va a ser la misma. Va a perder su belleza. Esa belleza que tenía ahora, con el tiempo, va a perder esta belleza. Y esto nos demuestra algo. Y nos llega a una conclusión de que la belleza física, o sea, el mundo sensible, con el tiempo se degenera, pierde su forma. Y en cambio, la idea de belleza sigue existiendo, o sea, es eterna, sigue existiendo y va a seguir existiendo durante todos los años que pasen, ¿no? Y ahora vamos a representar en un esquema lo que son las ideas, ¿no? La jerarquía de las ideas. En lo más alto se encontraba la idea del bien. Platón consideraba el bien como la ente máxima, como algo lo más importante. Enseguida estaban los conceptos morales, como en ese caso sería la justicia, la idea de belleza. Y en tercer lugar estaban lo que son las matemáticas, ¿no? En este caso un ejemplo claro sería lo que son Pitágoras, ¿no? Y en último lugar estaban los objetos físicos, que en sí eran las cosas materiales, avión, carro y entre otras cosas, ¿no? Y esto sería la ontología platónica, ¿no? Como nos presenta dos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo inteligible y por otro lado está el mundo sensible. Y para Platón lo más importante y lo que en verdad, la verdadera realidad para él en sí eran las ideas, porque pensaban que las cosas no eran más que cosas que han sido creadas o que existen gracias al pensamiento de las ideas, ¿no? O sea, no habría algo si no habría el previo o la previa idea de esa cosa, ¿no? Y esto sería la ontología platónica. Mi nombre es Lizeth Chira. Voy a hablar sobre la genesiología de Platón. Platón parte del principio según el cual el conocimiento es proporcional al ser, de modo que solo el que es máximamente ser resulta perfectamente cognoscible. Según esto, la realidad ha quedado dividida por Platón en el mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo de las ideas se refiere a la máxima realidad y en el sensible la mínima realidad.
El conocimiento y sus grados. Según Platón, se dividía en dos partes, como lo habíamos mencionado anteriormente. La primera parte, que sería el mundo de las ideas, es la ciencia, que es la máxima realidad, y por ello el conocimiento verdadero y universal. Por la otra parte sería la opinión, que es el conocimiento que tienen por objetivo los seres del mundo sensible, que solo producen parecer, opinión, y que no es, por lo tanto, un auténtico pensamiento. En la nueva república, a través del símil de la línea y de la alegoría de la caverna, Platón introduce nuevos niveles en la estructura de la realidad y, por lo tanto, nuevos niveles correspondientes en el conocimiento. En el símil de la línea se puede observar que está dividido en dos partes, A, B, y A, B también está dividido cada uno en dos partes. El de B, C vendría a ser el mundo sensible y de C a A sería el mundo intangible. Las en el mundo intangible son: CD representa la realidad constituida por las ideas. Al conocimiento correspondiente lo denominó Platón razonamiento discursivo, que consiste en el conocimiento de las formas y de las ideas a través de las partituras sensibles y mediante la utilización de la hipótesis o supuestos. DA. Representación del ámbito de la realidad más eminente, podríamos decir el máximo de la realidad. También correlativamente representará el grado más alto del conocimiento, el grado más alto de la verdad, de la definitiva, el auténtico conocimiento, lo que Platón denominó el razonamiento intuitivo. Antropología. Ideas griegas acerca del alma. En el pensamiento griego, la problemática sobre el alma no giró nunca en torno a su existencia o inexistencia. Tal problema ni siquiera se planteó, porque todos los filósofos griegos afirmaban su existencia. En realidad el problema era el de la naturaleza del alma. A este problema se le dieron dos soluciones principales. La primera, el alma es entendida como principio vital, es decir, como aquello que hace que un ser esté vivo. El otro punto, el alma se entiende como principio de conocimiento racional. El alma en el pensamiento platónico se da en dos puntos: el dualismo cuerpo-alma y las tres partes del alma. En el dualismo cuerpo-alma, la doctrina del alma como principio del conocimiento racional se halla estrechamente vinculada a la teoría de las ideas. Veíamos que Platón establecía un dualismo radical entre el mundo de las ideas verdaderamente real y el mundo sensible. Con este dualismo ontológico se corresponde a un dualismo antropológico entre el cuerpo y el alma. Se trata de dos realidades distintas que están unidas solo temporal y accidentalmente, y que éstas se guardan entre sí la misma relación que un piloto con su nave. El alma es afín a las ideas, pertenece al ámbito de las ideas al que se le siente impulsada por su propia naturaleza. El cuerpo pertenece al mundo de los seres físicos. Este dualismo constituye la base de la teoría platónica del alma, cuyas afirmaciones principales son las siguientes. En la primera afirmación nos dice que el alma es inmaterial y simple, y por ello es inmortal. Segunda afirmación, la unión del alma con el cuerpo no es sustancial, sino un estado accidental y transitorio. Más aún puede considerarse como antinatural, ya que el lugar propio del alma es el mundo de las ideas y su actividad la contemplación de estas. La tercera afirmación nos dice que mientras permanece el alma unida al cuerpo, su misión es purificarse, prepararse para la contemplación de las ideas, y que las impurezas vienen de la influencia del cuerpo, de sus exigencias y necesidades, que tratan de imponerse al alma impidiéndole el ejercicio del conocimiento intelectual. La cuarta afirmación: el alma constituye la verdadera esencia del ser humano, por lo que la antropología de Platón es en realidad una psicología. Para justificar la inmortalidad del alma, Platón propone varias pruebas. La primera, por la reminiscencia.
Nos dice que si conocer es recordar y al nacer el alma ya conocía las ideas, entonces el alma, antes de estar encerrada en el cuerpo, necesariamente estuvo en contacto con las ideas en el mundo inteligible. 2. Por no ser generada, pues nos dice que lo que no es generado no puede perecer. 3. Por ser simple. Decía que lo simple no se puede deshacer ni por ello morir. 4. Por la existencia de una justicia universal. Bueno, nos decía que el justo debe recibir su premio y el malvado su castigo, cosa que no acostumbraba a suceder siempre en la vida sensible. Por eso el alma necesitaba ser inmortal. Las tres partes del alma. El dualismo radical que hemos descrito no reconoce al alma otra función que el conocimiento racional. Los placeres, apetitos, pasiones, etc. son atribuidos al cuerpo. Sin embargo, los deseos y las pasiones también son fenómenos psíquicos y no meramente corporales. Platón se dio cuenta de esto y en sus obras República y Fedro adoptó una división tripartita del alma que intentaba dar cuenta de esta cuestión. En su obra Fedro nos dice que el alma es semejante a un carro tirado por 2 caballos y dirigidos por un auriga. De los caballos uno es bello y bueno, y de pelo blanco. El otro es malo, feo y de pelo negro. El carro tirado por los caballos viaja por las regiones celestiales hasta que el caballo negro se revela, perdiendo las plumas de sus alas, y por su culpa se desequilibra el carro y cae, desde el mundo celestial hasta el mundo sensible, quedando encerrados en un cuerpo. A partir de entonces, el deseo de todo el conjunto será el de dominar y purificar al caballo negro, para que le salgan otra vez las plumas de sus alas, y así poder volver a la mansión celestial de la que salieron y que es su lugar natural. Este mito muestra de forma alegórica cómo el alma tiene 3 dimensiones, y cada dimensión Platón les denominó una virtud. La primera dimensión es el alma racional, que está representada por el auriga, en la que reside la facultad de conocimiento. Es la dimensión inteligente del alma y está dotada de autonomía. Además, tiene la función de gobernar las otras partes del alma, y su virtud es la prudencia. La segunda dimensión es el alma irascible, representada por el caballo blanco, que es la facultad de la voluntad, es decir, que en ella radican los impulsos voluntarios y los más altos afectos que mueven la vida del ser humano, como el deseo del bien y de la justicia. Su virtud es la fortaleza. La tercera dimensión es el alma apetitiva, que está representada por el caballo negro. Es la facultad por la cual deseamos los placeres. Su virtud es la templanza o moderación. Existe una cuarta virtud, que es la justicia, que consiste en el equilibrio de las 3 partes del alma. Se trata, por tanto, del estado del alma en que parte que cumple la función que se le apropia. Cuando las pasiones dominan y desobedecen al gobierno de la razón, caen de ese mundo inteligible y tienen que encarnarse en un cuerpo como castigo. De este modo mítico, explica Platón cómo pasan las almas del mundo inteligible al que pertenecen al mundo sensible. Mi nombre es Victoria Betsy López Llerena y mi comentario sobre Menón es que Platón busca investigar la naturaleza de la virtud, es decir, su esencia. En este diálogo, Platón nos hace ver las controversias entre los personajes. Trata de explicar primero por el uso de las matemáticas, lo cual no entiende Menón. Entonces, al llamar al esclavo, este responde correctamente. Entonces aquí Platón nos afirma que el alma es inmortal y por lo tanto recordamos lo aprendido en vidas pasadas. También nos da a conocer con el personaje de Ánito, que es un joven político, que estos no pueden enseñarnos la virtud por su incapacidad, porque no eran sabios realmente, sino que sus aportaciones favorables al Estado se debieron solo a opiniones afortunadas. Entonces, la conclusión es que la virtud no es enseñable y por lo tanto no es un conocimiento. La virtud es un don único y no se puede transferir ni enseñar. Ética y política. Platón tenía un objetivo y era encontrar un sistema político donde se diera o se encontrara la justicia. Vamos a comenzar con la ética platónica. La ética es la ciencia donde se reflexiona sobre la actitud humana, nos propone cómo debe actuar cada hombre. Según Platón, el hombre debe hacerse virtuoso,
es decir, que debe alcanzar la virtud. Como tiene influencia de Sócrates, nosotros vamos a entender como virtud sabiduría, es decir, que una persona que sea virtuosa es sabia. Ámbito ético. Tenemos dos principios acerca de la reflexión filosófica sobre el comportamiento ético. Primero, el hombre debe ser virtuoso. La virtud se aprende, pero no como una técnica para triunfar, sino que es un proceso que consiste en hacer girar el alma desde el mundo sensible hacia las ideas. Una vez que el hombre ve esas ideas, esos valores, será sabio, será virtuoso. Este es el famoso intelectualismo moral socrático-platónico. Y por otro lado también tenemos que la virtud se consigue con la armonía. La virtud se alcanza y en el vicio se cae. Hay que luchar y esforzarse porque quien se deja llevar no logra nada, sino que cae o recae en todo. División de las virtudes. Platón no logró sistematizar las virtudes y los vicios como lo hizo Aristóteles, quien clasificó virtudes intelectuales y morales conforme a la división aristotélica. Las virtudes mencionadas por Platón se ordenan de la siguiente manera. Primero tenemos a las virtudes intelectuales, que sería la prudencia, el conocimiento intelectual, la ciencia, sabiduría, comprensión y el buen consejo. Seguido de esto están las virtudes morales, que lo conforman la justicia, fortaleza, dominio de sí mismo, piedad, alegría, buen humor, arte y habilidad industriosa. Y por último tenemos a los vicios, que son la estupidez, la ignorancia, la injusticia, el perjuicio, la envidia y descontento o la incomodidad. Ya. Entre los fundamentales se puede mencionar a la justicia, que se entiende como la armonía entre las distintas partes integrantes del compuesto humano, mientras que si se considera el fin último al que se tiende y se orienta la acción virtuosa y la conducta humana conforme a su consecución, entonces la prudencia y la sabiduría estarían tomando mayor relevancia entre las virtudes. La política. No todos los ciudadanos son competentes para ejercer funciones públicas, sin preparación y conocimiento y sobre todo sin una vida virtuosa. Es totalmente imposible gobernar con justicia. ¿Cómo podría un ladrón gobernar un estado o un estafador o alguien que no tiene conocimiento de la necesidad del país? Como consecuencia, hay que aprender el arte de la justicia y son pocas las personas capacitadas. No deberíamos aceptar un régimen político donde el timón del Estado está en manos de los más ignorantes y manipulados, o de dirigentes inexpertos o sino ambiciosos elegidos por el pueblo ignorante. El pensamiento político de Platón. Platón consideró que no es cierta esa teoría que decía que todos los hombres eran iguales y válidos para gobernar. Platón también nos dice que cada persona tiene 3 almas y cada individuo tiene más o menos desarrollada cada una de las 3 almas. Como pueden ver en la pirámide, en el pie de la pirámide encontramos a la clase más básica, que serían los productores. Entre ellos se encuentran los artesanos y comerciantes. Su función en la sociedad es producir para mantener a la sociedad a flote. Ellos tendrán que alcanzar la templanza. Luego encontramos a la clase superior a la anterior, que serían los guerreros. Su función era defender a la sociedad y ellos tenían que alcanzar la fortaleza o prudencia. Y por último encontramos a los filósofos, la clase superior, que eran los sabios, aquellos cuya alma es la racional y tienen que alcanzar la virtud de la sabiduría. Si son ellos los que gobernaban, todo iría bien, ya que conocen perfectamente la justicia. Bueno, es importante recalcar que para que la sociedad sea justa y sea feliz, cada uno de los tipos de hombres tendrá que conseguir su virtud específica. Y por último tenemos la educación.
Para Platón, la educación consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento, que es la comprensión de la idea de bien. Su plan educativo se divide en dos partes. Tenemos la educación elemental y la educación superior. La educación elemental comprendía la preparación de los jóvenes hasta la edad de 20 años y culminaba con el comienzo del servicio militar. Y seguido de esto era la educación superior, que fue destinada a quienes han superado la primera fase. Esta etapa comprende desde los 20 años hasta los 35 años, y quienes no entraban en esta segunda fase formarán la clase productora y artesana. Se dividió en dos fases. La primera fase comprende la gimnasia y música. La gimnasia no solo se limitaba a desarrollar el cuerpo, sino que también tenía como objetivo la formación del carácter. Y luego está la música, que además de formación artística o humanística, todo lo que inspira a las 9 musas, era el arte de poseer un gran poder para la formación del carácter, que permite inculcar en las creencias y opiniones estimulantes, que eran maneras de pensar y actuar. Una vez superada esta primera fase, que era parte del sistema educativo de Platón, los y las mejores pasarán a la segunda etapa, que vendrían a ser los y las futuras guardianes y gobernantes, por lo cual tenían que aprender varias ciencias. La segunda etapa o fase comprende las siguientes ciencias: la aritmética, la geometría, la astronomía y dialéctica. Las ciencias se corresponden con el conocimiento del mundo exterior. En el mito de la caverna existían dos mundos: el mundo sensible, la caverna, y el mundo de las ideas, el exterior. Las ideas son únicas, inmutables, indivisibles y eternas. Son también las características de los conceptos, aunque para Platón las ideas no son solo realidades mentales, sino que también son la verdadera realidad, y estas cosas nos permiten imaginar su belleza y realidad. Ahora daré a conocer mi opinión acerca de Menón. Este diálogo nos da a conocer acerca de lo que piensa Platón, buscando el significado de qué es la virtud, a lo cual no se llega, así que se propuso los siguientes aspectos. Tenemos las ideas, la motivación de las acciones personales, las ciencias matemáticas como el conocimiento más abstracto para acceder a la filosofía, y por último la virtud imprescindible para gobernar a los pueblos. También Platón aquí explica la capacidad de razonamiento del ser humano, su proceso de abstracción para llegar a las ideas, la esencia de las cosas o lo universal de las cosas percibidas. Y por último, Platón también desarrolla en su diálogo de Menón los grados de conocimiento que parten de la simple opinión para elevarse, pasando por la creencia, el conocimiento científico, al conocimiento filosófico. Y esto sería la presentación de nuestro grupo. Gracias.